Siempre creí que la boda de un hijo era el momento más alto de nuestra misión como padres. Es cuando uno ve a ese niño que criamos con tanto esfuerzo formar su propia familia, lleno de gratitud por todo lo que vivió con nosotros. Pero el día de la boda de mi hijo, la novia me gritó en la puerta de la iglesia: «Lárgate de mi boda». Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, lo cambió todo. Incluso el suelo que pisaban. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que nadie se espera. Pero antes, cuéntame algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguna de las próximas. Aún tengo muchas historias que te van a revolver el corazón. Me llamo Isabel Montero, tengo 70 años, soy viuda y profesora jubilada. Crié a mi hijo sola, con paciencia, trabajo duro y un amor tan grande que me hacía olvidarme hasta de mí misma. Pero ese día, él se olvidó de mí. Y quizás, sin querer, me enseñó a recordarme quién soy. Cuando escuché que Álvaro se casaría, me detuve en seco frente al fogón. Sentí una mezcla de sorpresa y ternura. No porque no creyera que alguien lo quisiera, sino porque uno nunca imagina que ese niño que dormía abrazado a mi falda algún día llegaría al altar. Respiré hondo y lo único que pude pensar fue: quiero estar ahí. No me importaban las flores, ni los invitados, ni el vestido de Lucía. Yo solo quería ver a mi hijo dar un paso grande. Como madre, uno guarda esas escenas en el pecho, esperando que lleguen. Pensé que este momento era mío también. Pero no. Era de todos, menos mío. Bordé un vestido azul celeste durante semanas. No tenía encaje ni marca. Tenía historia. El mismo color del trajecito que usó Álvaro cuando cumplió 1 año. Con mis ahorros, compré una cajita de terciopelo rojo y dentro coloqué los anillos de compromiso de mis padres. Esas joyas eran las únicas piezas de valor que me quedaban. No por el oro, sino por lo que representaban. Esa cajita tenía siglos de amor. Me ilusionaba pensar que las usaría, o al menos las tendría en su casa como recuerdo. Me parecía simbólico. Pensé que si no podía estar en la ceremonia, al menos una parte de mí sí. No recibí invitación. No una llamada. No un mensaje. Nada. Me enteré del evento por una publicación de una excompañera de escuela de Lucía. Mostraba el lugar, Hacienda Miravalle, una propiedad exclusiva entre viñedos, con una cúpula de cristal y fuentes iluminadas. El tipo de lugar donde la gente llega en autos con chofer y come con cubiertos de plata. Yo no encajaba, lo sabía. Pero una madre no pide permiso para amar. Me puse mi vestido, me recogí el cabello con una peineta antigua, tomé la cajita de anillos, y me fui. No por orgullo. Por amor. Al llegar, vi el portón decorado con orquídeas blancas. Un violinista tocaba música suave y varios meseros ofrecían copas de champán francés. Me acerqué sin hacer ruido. Las mujeres usaban vestidos de diseñador, tacones altísimos y bolsos de cuero con iniciales doradas. Me sentí como si entrara a un mundo al que nunca pertenecí. Pero aún así, avancé. Quería encontrar a mi hijo, entregarle la cajita y regresar a casa. Pensé que sería rápido. Pensé que tal vez, al verme, se acercaría a abrazarme. Pensé mal. Lucía fue la primera en verme. Caminó hacia mí como si yo fuera una amenaza. Su vestido era blanco, brillante, ceñido al cuerpo. Llevaba un collar de perlas auténticas y maquillaje profesional. Se notaba que ese día quería ser vista, y yo era una mancha en su fotografía. Me miró con desprecio, como si le diera vergüenza que alguien como yo apareciera en ese escenario. ¿Qué haces aquí? No fuiste invitada. Soltó sin filtro. Sentí que el aire se me iba. Traté de mantener la calma. Vengo a entregarle esto a mi hijo, le dije. Ella me escaneó de pies a cabeza. Pareces una criada. Lárgate de mi boda. Gritó sin bajar la voz. Varias personas voltearon. Unos con pena. Otros con burla. Alcancé a mirar a Álvaro a lo lejos. Estaba con su copa de vino, viendo todo. Pero no se acercó. No hizo nada. Me dolió más su inmovilidad que el grito. Porque uno espera que el amor de un hijo te defienda, aunque sea con una mirada.
No pasó. Él bajó los ojos. Y en ese instante, algo en mí se rompió sin hacer ruido. Como una grieta interna que nadie ve. Me temblaban los dedos. La cajita pesaba más que nunca. Quise hablar, pero la voz no me salía. Solo respiré. Lentamente. Caminé hasta el borde del pasillo y puse la cajita en el suelo. Derechita. Con cuidado. Como si aún creyera que algo sagrado vivía ahí. Nadie dijo nada. Ni una palabra. Me di media vuelta. Sentí las miradas en mi espalda, como si cargara algo sucio, algo que debía esconderse. Cada paso era un eco. Un latido más que se me arrancaba. Salí de ese lugar sin apuro. No tenía a dónde correr. Solo quería irme entera. Al pasar el portón, me detuve. El aire me pegó en la cara como una bofetada. Miré hacia atrás una sola vez. Todo seguía su curso, la música, las fotos, la elegancia, los brindis. Mi presencia no había alterado nada. Tal vez nunca había importado. Entonces dije en voz baja, no vine por el vestido. Vine por respeto. Pero aquí, ya no queda nada. Y me fui. Con la dignidad rota, sí, pero aún visible. Me subí al autobús más cercano y miré por la ventana todo el camino de regreso. Nadie me escribió. Nadie preguntó si había llegado bien. Al llegar a casa, me senté en el sillón y me quité los zapatos. Tenía los pies hinchados. Encendí la radio. La wedding planner hablaba en una entrevista. Fue una boda inolvidable, con detalles exquisitos. Brindamos con champán rosado y servimos un menú de 8 tiempos. Cada invitado recibió una botellita de perfume francés, personalizada. Cerré los ojos. Me ardían. No por la boda, sino por todo lo que tuve que tragarme para no perder el control. Pensé en mi esposo, en cómo habría reaccionado. Pensé en la niña que fui. Y lloré. Como hace mucho no lo hacía. Volví a casa en el último autobús del día. Nadie me escribió. Ni una llamada perdida, ni un mensaje preguntando si había llegado. Al entrar, el olor a humedad me dio la bienvenida como si también se sintiera abandonado. Me senté sin prender la luz. Saqué el alfiler del moño de mi cabello y lo dejé sobre la mesa. Me dolían las piernas. Me dolía la espalda. Pero más que nada, me dolía esa parte invisible que te rompe cuando esperas algo que nunca llega. Y lo más cruel de todo fue que yo no esperaba mucho. Solo un poco de cariño. Me quité el vestido con calma. Lo doblé como se doblan los recuerdos, con cuidado, pero sabiendo que ya no lo vas a volver a usar. Lo dejé sobre la silla del comedor, junto a la cajita que ya no tenía los anillos. No los recogí. No podía. Porque recogerlos significaba aceptar que los había dejado en un lugar donde no los querían. Me metí a la cama sin bañarme. Me tapé hasta el cuello y cerré los ojos. Pero el sueño no llegó. Solo llegaron los recuerdos. Álvaro en su primera comunión, Álvaro llorando en mis brazos, Álvaro diciendo mamá con los dientes recién salidos. Al día siguiente encendí la radio para llenar el silencio. Estaban entrevistando a la organizadora de la boda. Decía que el evento había sido un éxito total, que las flores llegaron en jets privados desde Holanda y que el piano de cola fue alquilado exclusivamente para esa noche. Habló del salón decorado con cristales, de las copas de vidrio tallado, del pastel de 5 pisos. Yo no lloré. Solo escuché. A veces el cuerpo se cansa de llorar. O tal vez la tristeza encuentra formas más silenciosas de colarse por dentro, como el polvo en las casas viejas. Yo me sentía así, invisible. Revisé el celular. Ningún mensaje. Revisé mi cuenta bancaria. Estaba intacta. Eso me tranquilizó por un momento. Recordé que aún tenía el control de varias cosas que ellos usaban sin saberlo. La cuenta conjunta, la tarjeta secundaria, los pagos del seguro médico. Todas esas pequeñas cosas que yo seguía sosteniendo sin que me lo pidieran. No lo hacía por obligación. Lo hacía por costumbre. Porque una madre ayuda. Porque una madre está. Pero después de esa boda, empecé a preguntarme si estar era suficiente. ¿Qué sentido tiene cuidar a quien no te cuida?
Fui al closet y busqué el álbum de fotos que guardaba en una caja de galletas. Álvaro de niño, disfrazado de caballero, con una espada de cartón y una sonrisa rota por la ausencia de su padre. Yo detrás, siempre con las manos listas para levantarlo si caía. Volví a ver esas imágenes como quien se asoma a una vida que ya no existe. Y me di cuenta de que había dado tanto, que ya no sabía qué me quedaba. ¿Quién era yo ahora que él no me veía? ¿Quién se encarga de recoger a una madre cuando su hijo ya no la reconoce? Me fui a la cocina, calenté un poco de agua con canela y me senté frente a la ventana. Afuera llovía despacio. Vi a una pareja joven pasar corriendo, cubriéndose con una chaqueta. Reían. Se amaban. Me pregunté si Lucía y Álvaro alguna vez se verían así, o si solo estaban actuando. Recordé los ojos de ella, llenos de rabia cuando me vio, y los de él, llenos de vacío. No era felicidad lo que vi en su cara. Era miedo. Tal vez miedo a perder su lugar en un mundo donde todo brillaba, pero nada era de verdad. Y en ese mundo, yo sobraba. Pasaron 2 días sin noticias. Tomé mi agenda y marqué la fecha, sábado, 12 de marzo, el día que dejé la cajita. Así, con comillas, como si fuera una escena de novela barata. Pero para mí fue real. Fue el momento exacto en que entendí que no podía seguir viviendo la espera. No podía seguir aplaudiendo desde el fondo. Si ellos no querían que formara parte de su vida, yo tendría que formar la mía. Aunque no supiera por dónde empezar. Aunque doliera hasta los huesos. Aunque me sintiera más sola que nunca. Esa noche saqué una maleta del ropero. La misma con la que viajé a Cancún cuando cumplí 50. La abrí lentamente, como quien desempolva una parte olvidada de sí misma. Metí un par de vestidos, una manta tejida y mi diario. Me senté a escribir por primera vez en meses. No palabras bonitas, no frases sabias. Solo lo que sentía. Cada línea salía temblando. Pero era mía. Volver a escribir fue como abrir una ventana cerrada durante años. Tal vez no podía arreglar lo que pasó, pero podía contar mi versión. Y eso también era un acto de amor propio. Antes de dormir, recé. No para que me buscaran, ni para que se arrepintieran. Recé para no odiarlos. Porque el odio no me cabe en el cuerpo. Nunca me cupo. Y porque a veces, para sanar, una tiene que dejar de esperar justicia y empezar a construirse un refugio dentro de sí misma. No sé si Álvaro pensó en mí esa noche. No sé si Lucía recordó mi cara. Pero yo sí recordé la mía. La vi en el espejo antes de apagar la luz, cansada, pero de pie. Y entendí que eso también era una forma de seguir. Me enteré por una vecina que Álvaro y Lucía se habían mudado a una cobertura en Madrid. No cualquier cobertura, una de esas con terraza panorámica, ventanales del piso al techo y cocina abierta con isla de granito negro. El tipo de lugar que sale en revistas de diseño, decorado con muebles minimalistas, cuadros abstractos y floreros de cristal soplado. Me lo dijo como si fuera una buena noticia. Pero a mí se me hizo un nudo en el pecho. No por envidia. Era otra cosa. Un vacío que no sabía cómo nombrar. Como si ellos hubieran decidido construir una vida donde yo ya no cabía. Revisé mi correo. Tenía varios estados de cuenta acumulados. Mi pensión seguía entrando puntual, igual que los cargos automáticos. El seguro del coche de Álvaro, la póliza del hogar, el mantenimiento mensual de un club privado donde él se inscribió sin decirme nada. Todo salía de mi cuenta conjunta con él. Y no era que me sobrara el dinero. Era que nunca me había dolido dar. Hasta ahora. Me pregunté si sabía que yo seguía pagando. Si alguna vez revisaba de dónde salían esas transferencias. O si simplemente asumía que la comodidad era parte de su nueva vida, como los muebles caros o los viajes relámpago. Lucía publicaba todo. Cada detalle de su vida aparecía como si fuera parte de una campaña publicitaria. Subía fotos de desayunos con mimosas en vajilla de porcelana inglesa, cenas en restaurantes con estrella Michelin y selfies en spas de lujo. En cada pie de foto ponía frases como merezco todo o mi esposo me da lo que merezco. Y yo me quedaba mirando la pantalla, sin saber si reír o llorar. Porque todo lo que ella presumía con tanto orgullo, lo sostenía yo desde la sombra.
Con mis años de trabajo. Con mis ahorros. Con la misma paciencia con la que lavé los pañales de su esposo. No es que yo quisiera reconocimiento. Ni siquiera buscaba agradecimiento. Pero dolía ver cómo vivían como si yo no existiera, como si nada de lo que hice tuviera valor. Me preguntaba si Álvaro alguna vez le había contado a Lucía que yo daba clases particulares en las noches para poder pagarle la universidad. O que vendí mi único collar de oro para completar la entrada de su primer coche. O que dejé de comprar medicina para mí cuando él se rompió el brazo en secundaria. Tal vez no lo sabía. Tal vez sí. Y eso era aún más difícil de tragar. Una tarde revisé el estado de cuenta más reciente. Había un nuevo cargo. Agencia de viajes boutique, reserva de luna de miel. El monto era obsceno. Uno de esos que te hacen sudar aunque estés sentada. El pago se había hecho con mi tarjeta. La secundaria. Esa que le di hace años para emergencias. Me quedé congelada. No por el dinero, sino por la desfachatez. ¿Era eso una emergencia? ¿Era urgente irse a Ibiza cuando yo no podía pagar ni un masaje para la ciática? Cerré el portátil con fuerza y me quedé ahí, mirando la pared, con las manos frías y el estómago revuelto. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que me levanté y fui al baño. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer que tenía enfrente. Parecía una sombra. Una sombra con el cabello desordenado y los ojos secos. ¿Cómo llegué hasta aquí?, me pregunté. ¿En qué momento dejé que tomaran mi amor, lo exprimieran y lo usaran como fondo de emergencia para financiar sus lujos? Yo no crié a un ladrón. Pero tampoco me convertí en madre para que me usaran como una cuenta sin fondo. Ese día decidí que algo tenía que cambiar. No sabía cómo, ni cuándo. Pero ya no podía seguir igual. Fui al cajón donde guardo mis papeles importantes y tomé el contrato de la cuenta conjunta. Lo leí en voz alta, con calma, como si fuera una declaración de guerra. Cada cláusula me recordaba que, legalmente, yo tenía el control. No era rencor lo que me movía. Era dignidad. Era el deseo de volver a mirarme al espejo sin bajar la vista. Me preparé una taza de té, encendí una vela y puse música suave. Ese ambiente casi ceremonial me dio valor. Me senté a hacer una lista. Una por una, anoté todas las cuentas, seguros, tarjetas y pagos que Álvaro usaba sin saber que yo estaba detrás. No dormí bien esa noche. Soñé con mi madre. Con su voz dulce diciéndome: no dejes que te pisoteen, hija. Me desperté antes del amanecer, con el corazón en un puño. Fui directo a la cocina, abrí el refrigerador y vi que solo había un pedazo de pan duro y un poco de queso. Sonreí con ironía. Ellos comían en restaurantes donde cada plato costaba más que mi despensa mensual. Y yo, sola, frente a un refrigerador vacío. No era justo. Pero tampoco era irreversible. Cerré la puerta, respiré profundo y dije en voz baja: se acabó. Y esa fue la primera vez en mucho tiempo que me creí. Saqué una maleta del armario. La misma que había usado cuando viajamos por primera vez a la playa, Álvaro y yo, cuando él tenía 9 años. La puse sobre la cama, abrí la ventana para dejar entrar el aire fresco y comencé a planear mi salida. No sabía a dónde ir. Solo sabía que tenía que irme. Por él. Pero sobre todo, por mí. Llegué al banco temprano, sin maquillaje, con el cabello recogido y un abrigo gris que me acompañaba desde los años 90. La joven del mostrador me miró con cortesía tibia, de esa que se ofrece por protocolo, no por afecto. Le pasé mi identificación, respiré profundo y dije: quiero cancelar la cuenta conjunta. Quiero revocar las tarjetas asociadas y dejar de financiar lo que ya no me incluye. Ella me miró sorprendida. Me pidió que firmara un par de hojas. Su pluma tenía olor a tinta cara. Mientras firmaba, me sentí como si estuviera cerrando un capítulo que yo no había escrito, pero sí financiado. Después caminé hasta el mercado y compré un boleto de tren para salir al día siguiente. No sabía exactamente a dónde ir. Solo que quería ver cielos distintos, tocar paredes nuevas, encontrar una calle donde nadie conociera mi historia. Elegí la granja de San Ildefonso porque me sonó a algo vivo, a algo que crece lento, pero firme. Alquilé una casita antigua,
con una verja oxidada y macetas en las ventanas. Nada de lujo. Pero había silencio, había árboles. El casero me preguntó si vendría con familia. Le dije que no, que venía a reencontrarme con algo más importante: mi voz. Los primeros días caminé mucho. Dejé el celular apagado. Nadie llamaba, igual. Entré a una librería pequeña donde el dueño olía a papel viejo y café. Me recomendó un cuaderno de tapas duras. Lo compré. Empecé a escribir sin pensar, como si cada palabra me sacara una astilla del alma. Recordé cosas que ni siquiera sabía que dolían. No me quejaba. Solo sacaba lo que llevaba adentro. El cuaderno se volvió mi espejo. Escribía en la cocina, con una vela encendida, mientras el agua hervía para el té. Por primera vez en años, me escuché sin interrupciones. Y descubrí que mi voz aún estaba ahí. Con el paso de los días, mi cuerpo empezó a cambiar. Dormía más profundo, caminaba más erguida, hablaba sin temblar. La ansiedad ya no me comía viva. Me sentaba en el jardín a ver cómo caía la luz entre las ramas, a observar cómo las granadas se abrían solas cuando estaban maduras. No necesitaba calendario. El tiempo lo marcaba la tierra. Me inscribí en un taller de jabones artesanales. Las mujeres me recibieron como si fuera una más. Nadie preguntó por mi hijo. Nadie preguntó por Lucía. Y eso, curiosamente, me dio paz. Una mañana recibí una llamada inesperada. Era del banco. Me avisaban que Lucía había intentado hacer una compra en una joyería y su tarjeta fue rechazada. ¿Desea que le informemos si vuelve a intentarlo?, preguntó la operadora. Respondí que no. Ya no era mi problema. Corté la llamada y me serví un café. No me alegré de su incomodidad, pero sentí un ajuste interno. Como si el universo, de alguna forma, me estuviera devolviendo el respeto que se me negó aquel día en la boda. No con venganza. Con equilibrio. Días después, llegó una carta. Era del abogado de familia. Me informaba que, legalmente, podía revocar el usufructo de la propiedad de Madrid. Ese departamento que había ayudado a financiar cuando Álvaro apenas comenzaba su carrera. Lo había hecho por amor. Sin papeles, sin exigencias. Ahora, tenía la opción de recuperarlo. Me senté con la carta en las manos por horas. No tomé ninguna decisión ese día. Pero entendí algo. Yo no había desaparecido. Me habían silenciado. Y ahora, poco a poco, mi voz regresaba, firme, con nombre y apellido. Esa noche, en el taller de jabones, conté parte de mi historia. No toda. Solo lo necesario. Una señora me tomó de la mano y me dijo: no estás sola. Somos muchas las que dimos todo y acabamos viendo la vida desde la banqueta. Lloramos sin escándalo. Sin drama. Como se llora cuando uno se reconoce en otra mujer. Me fui a casa con los ojos húmedos, pero el corazón encendido. No era revancha lo que buscaba. Era justicia íntima. La que nadie aplaude, pero que te permite dormir en paz. Encendí una vela en la cocina y escribí en mi diario: no grito. No humillo. Pero decido. A veces, lo más fuerte que puede hacer una mujer es tomar decisiones en voz baja. Ya no pedía permiso para existir. Ahora, lentamente, comenzaba a habitarme. Y eso, era apenas el inicio. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que tu voz se apagaba por haber dado demasiado? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. Tal vez tu historia también merezca ser dicha. Los domingos se volvieron huecos. Solía preparar caldo con fideos y pan recién tostado. Ponía 2 platos aunque solo uno se llenara. Era costumbre, o esperanza disfrazada. Ahora me limitaba a calentar lo que hubiera y a comer en silencio, mirando por la ventana. La casa en la granja seguía oliendo a lavanda y madera vieja. Afuera, los vecinos paseaban en familia. Yo los observaba con distancia serena. No sentía envidia. Sentía nostalgia. Como si lo mío ya hubiera sido. Como si esos domingos ya no me pertenecieran. Una tarde, mientras tomaba café en la plaza, una mujer se me acercó con el celular en la mano. «Es tu hijo, ¿verdad?»,
Se hizo viral. Me dijo, mostrando la pantalla. Era un vídeo. Lucía bailando flamenco sobre una alfombra persa, en lo que parecía una fiesta privada. Vestía un conjunto de lentejuelas doradas, copa en mano, y sonreía como quien sabe que todos la están mirando. Álvaro la aplaudía desde un sofá de terciopelo, rodeado de amigos que brindaban con copas altas. Mi garganta se cerró. Asentí sin decir palabra. Y tragué saliva como quien traga fuego. Regresé a casa con el pecho apretado. No era por la fiesta. Era por la imagen de mi hijo, tan lejos de lo que fue. Tan cómodo en una vida que yo jamás podría sostener. Entré directo a la cocina, prendí la tetera y me senté sin quitarme el abrigo. En la mesa aún estaba el cuaderno donde escribía cada noche. Lo abrí, pero no pude anotar nada. Solo miré la hoja en blanco durante largos minutos. A veces, las emociones no se escriben. Solo se sienten como una piedra en el estómago. Y esa noche, pesaba demasiado. Vi las historias de Lucía en redes. Mostraba regalos, cenas en restaurantes de cocina molecular, citas en spas de lujo. Decía cosas como, nos gusta vivir bien. Nos lo merecemos. Pensé, ¿a quién se refería cuando hablaba de nos? ¿Incluía a la mujer que todavía cubría sus gastos médicos? ¿Sabía ella que yo aún figuraba como responsable en su seguro de salud? Cerré el teléfono. No iba a buscar respuestas en un lugar donde solo había exhibición. Pero me ardía el alma. Porque cuando una da, espera, aunque sea, un poco de respeto. Álvaro me escribió 2 días después. Un mensaje corto, sin foto, sin firma. Mamá, todo está bien. No te preocupes. Leí esas palabras 100 veces. Cada vez dolían más. No decía te quiero. No decía lo siento. Solo un frío todo está bien. ¿Pero bien para quién? ¿Bien desde qué lugar? Me sentí más sola que nunca. Más usada. Como si mi única función hubiera sido sostener y luego desaparecer. Cerré el celular y lo metí en el cajón más hondo del mueble. No tenía sentido seguir esperando algo que ya no iba a llegar. Salí a caminar al bosque cercano. El aire era fresco, los árboles altos, y las hojas crujían bajo mis pies. Respiré hondo, tratando de sacar todo lo que me apretaba el pecho. Caminé durante horas, sin rumbo. No pensaba en nada. Solo me dejaba ir. En algún momento, me detuve frente a un estanque. El agua estaba quieta. Me reflejé. Mi cara lucía más vieja, más delgada, pero también más firme. Como si el abandono me hubiera cincelado. Y ahí, frente a ese espejo natural, me dije, ya no me vas a romper. Volví a casa al anochecer. Encendí una vela y preparé sopa. Me serví solo un plato. Pero esta vez, lo hice sin tristeza. Tenía hambre. Hambre de mí, de mi silencio, de mi calma. Me senté a comer despacio, mirando la luz titilar sobre la pared. No había fotos, ni música, ni ruido. Solo yo. Y por primera vez, eso no me pareció una tragedia. Era un comienzo. Un principio chiquito, pero mío. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno, no soy su carga. No soy su sombra. Soy mi raíz. Me abracé las rodillas en la cama y respiré profundo. Nadie lo vio, nadie lo celebró. Pero esa noche, entendí que no hace falta ruido para empezar a florecer. Nunca había sido de revisar papeles antiguos. Siempre confié más en las intenciones que en los contratos. Pero ese día, con la rabia aún caliente en el cuerpo, abrí la caja de metal donde guardaba todo lo importante. Actas, pólizas, copias de escrituras. Ahí estaba, entre papeles amarillentos, el documento de compraventa del departamento de Madrid. Leí con calma, línea por línea. Mi firma al pie, junto a la de Álvaro. Recordé aquel día como si lo tuviera enfrente, él pidiendo ayuda con la entrada, yo vendiendo mis últimas joyas para completar el pago. No era solo suyo. También era mío. Me temblaban las manos. El documento no mentía. Legalmente, aún figuraba como copropietaria.
El contrato decía que la cesión de uso era válida mientras Álvaro estuviera soltero. Esa cláusula estaba escrita con tinta negra, clara, sin ambigüedades. Yo no lo había pensado así en su momento. Solo quería que tuviera dónde empezar. Una base. Un sitio que lo hiciera sentir seguro. Pero ellos lo convirtieron en un palacio privado, decorado con lámparas de diseño y cortinas de lino importado, como si no debieran nada a nadie. Como si el lujo les perteneciera por derecho de sangre. No tomé ninguna decisión impulsiva. Guardé el papel, lo metí en un folder y me senté frente a la estufa a ver cómo se calentaba el agua. Mi cabeza daba vueltas. No quería actuar desde la herida, sino desde la claridad. Pensé en lo mucho que nos cuesta a las mujeres mayores reconocer que tenemos poder. Nos enseñaron a callar, a dar, a quedarnos al margen. Pero ahí estaba, en mis manos, una prueba firme de que no era invisible. Que no todo me lo habían quitado. Tal vez no podía obligarlos a quererme. Pero sí podía exigir que no me borraran de lo que me correspondía. Al día siguiente, tomé un autobús hacia Madrid. No le dije a nadie. No era una visita. Era un reconocimiento del terreno. Me bajé en Atocha y caminé hasta el edificio. Desde afuera, la fachada seguía tan impecable como siempre. Mármol blanco, portero en uniforme, plantas perfectamente podadas. Me paré en la acera de enfrente. No me atreví a tocar el timbre. Solo quería ver. Álvaro no salió. Lucía tampoco. Pero eso no importaba. El silencio también habla. Y lo que me decía era claro. Esa casa no era un hogar. Era una vitrina. Y yo no estaba en exhibición. Entré a un café cercano. Pedí un cortado y me senté en la terraza, desde donde podía ver el portal. Me imaginé a Lucía saliendo con sus lentes oscuros, su bolso de cuero italiano colgado al brazo, y a Álvaro siguiéndola como un fantasma. Me pregunté si alguna vez hablaban de mí. Si mi nombre era tema de conversación. ¿Se habrán reído al ver mi cajita de anillos en el suelo? ¿Habrá sentido algo cuando se la llevó un mesero sin saber lo que cargaba? No sé. Y tampoco quise seguir imaginando. Me terminé el café, pagué en efectivo y me fui sin mirar atrás. Esa noche volví a la granja con una sensación extraña. No era tristeza. Era una mezcla de firmeza y vacío. Como cuando por fin entiendes algo que preferías no saber. Me senté a escribir. Llené 2 páginas. No para planear una revancha, sino para ponerle nombre a lo que sentía. Humillación. Ingratitud. Desapego. Pero también algo nuevo. Poder. Me di cuenta de que, aunque me dolía, ya no quería recuperar su cariño. Quería recuperar mi lugar. Mi espacio. Mi voz. Porque hay un momento en que el amor propio te grita más fuerte que la nostalgia. Al pasar por el espejo del pasillo, me miré con detenimiento. Tenía el cabello más canoso que antes, los ojos más hundidos. Pero también tenía una expresión que no me veía hace años. Una mezcla de decisión y ternura. Una mujer que por fin se está eligiendo. Me acomodé la bufanda, apagué la luz del pasillo y me fui a dormir con la carta del abogado sobre la mesita. No tenía prisa. Pero tampoco pensaba quedarme esperando a que las cosas cambiaran por sí solas. Porque el respeto, a veces, no se exige con gritos. Se exige con acciones firmes y silenciosas. El frío de la madrugada se colaba por las ventanas. Me envolví en la manta de lana que tejí hace años y me quedé quieta, en silencio. Escuchando el crujir de la casa, el sonido lejano del viento. Ya no lloraba. Algo dentro de mí empezaba a endurecerse, pero no de amargura. De fuerza. Sentí que, si me daba la gana, podía volver a empezar. En otro lugar. Con otras reglas. Con mis propias manos. Me prometí algo antes de cerrar los ojos. No voy a rogar por amor. No otra vez. El primer mensaje del banco llegó a media mañana, mientras yo acomodaba los frascos de lavanda seca que iba a vender en el mercado local. Intento de transacción fallido en joyería. Lo leí 3 veces antes de entender. Lucía, seguramente, había intentado comprar algo brillante, caro, innecesario. Tal vez una pulsera con diamantes, tal vez otro collar de perlas.
Pensé en el silencio con el que dejó mi cajita en el suelo, como si no tuviera valor. Me pregunté qué cara había puesto al ver su tarjeta rechazada. ¿Frustración? ¿Vergüenza? ¿Ira? No lo sabría. Y, por primera vez, no sentí curiosidad. Apenas una hora después, otra notificación. Esta vez del salón de belleza que frecuentaba. Intentó pagar un servicio de spa completo, y la operación fue denegada. El sistema automático lo detectó y me llegó el aviso porque yo seguía figurando como responsable secundaria. No pude evitar imaginarla con la bata blanca puesta, las uñas a medio arreglar, el tono de voz subiendo mientras exigía una explicación. Y al otro lado del mostrador, alguien explicándole, con educación obligada, que su tarjeta estaba bloqueada desde hacía días. Cerré el mensaje y seguí trabajando. El Romero necesitaba sol. Yo también. Por la tarde, mi celular sonó. Número desconocido. Respondí. Era una empleada del banco, muy correcta, muy discreta. Solo para confirmar que usted dio de baja la cuenta conjunta con el señor Álvaro. Afirmé con voz clara. Ella agradeció, colgó. Y yo me quedé sentada, con las tijeras en la mano, viendo el jardín. Había hecho lo correcto. No era rencor. Era límite. Porque una cosa es amar, y otra financiar el desprecio. Pensé en las veces que pagué sin revisar, confiando. Pensé en cómo confundimos sacrificio con obligación. Ya no más. A los 2 días, recibí un correo del abogado de Madrid. Me informaba que los papeles para revocar el usufructo del departamento ya estaban listos. Solo faltaba mi firma. Era todo legal. Impecable. Frío. La propiedad seguía a mi nombre. Lo que había cedido era el derecho de uso. Y ese derecho ya no tenía sentido. Le respondí con pocas palabras. Adelante con el proceso. No incluí más. No saludos. No explicaciones. Porque la dignidad también se escribe con silencios. Cerré la laptop, me serví un té con miel y miré cómo caía la tarde sobre el balcón de piedra. No supe cómo se enteraron. Pero esa misma noche, Álvaro me llamó. No respondí. Al minuto, otro mensaje. Mamá, ¿por qué estás haciendo esto? Lo leí en voz baja, como quien repasa una línea que ya no duele. No contesté. ¿Qué podía decirle? Que mientras ellos brindaban con champán, ¿yo lavaba mis propias sábanas con agua fría? ¿Que mientras vivían en una suite decorada con mármol, yo aprendía a hervir jabón con aceites naturales para vender en ferias? No. Él sabía. Tal vez no todo, pero lo suficiente. Y eso lo hacía más difícil de perdonar. Lucía fue la siguiente en escribir. No puedes quitarnos el departamento, no tienes derecho. Reí sin hacer ruido. Siempre tan segura, tan mandona, tan acostumbrada a que el mundo se inclinara a sus pies. Le respondí solo con una foto, el contrato, con mi firma y la suya, donde cedía el uso mientras Álvaro permaneciera soltero. Ni una palabra más. El resto lo dirían los abogados. Porque ya no iba a discutir. Ya no iba a defenderme de algo que era mío. Mi esfuerzo. Mi herencia. Mi historia. Y eso no se debate en chats. Esa noche dormí con la tranquilidad de quien empieza a cerrar una herida sin costura, dejando que cicatrice sola. No sentía euforia, ni venganza. Sentía paz. Y cuando una mujer mayor logra dormir en paz después de haber sido ignorada tanto tiempo, eso es una victoria. Pequeña, silenciosa, pero inmensa. Me desperté al amanecer, abrí la ventana y sentí el frío en la cara como un bautizo. Miré el cielo claro y repetí en voz baja, que me cueste, pero que valga. Y con eso, empecé mi día. El abogado volvió a escribirme por la tarde. Tienen 30 días para desalojar. Leí la frase como si fuera un cierre simbólico. Como si por fin el capítulo estuviera llegando a su último punto. No sentí culpa. Sentí firmeza. Porque una madre puede perdonar muchas cosas. Pero también puede aprender a decir basta. Y ese basta puede cambiarlo todo. Llegué a Madrid en silencio, como quien vuelve a un lugar que ya no le pertenece. No avisé a nadie.
Me bajé del autobús con una bufanda oscura y la carpeta de documentos bajo el brazo. Caminé con paso lento hasta el café de la esquina, ese mismo desde el que había observado el edificio semanas atrás. Me senté en la terraza y pedí un café solo. Desde ahí, tenía vista directa al portal de entrada. Todo parecía igual: los porteros uniformados, las jardineras impecables, el aire de exclusividad. Pero algo había cambiado. El silencio ya no me asfixiaba. Me sostenía. Pasaron 15 minutos hasta que los vi. Lucía salió primero, con gafas oscuras y un bolso grande colgando del hombro. Llevaba el rostro pálido, los labios tensos. Detrás de ella venía Álvaro, cargando 2 maletas y una caja de cartón. Vestía con menos cuidado que de costumbre, su camisa arrugada, sin reloj, sin ese aire de suficiencia que solía cargar como escudo. Los observé sin moverme. No había rabia en mí. Solo un tipo de distancia que se siente como liberación. Nadie gritaba. Nadie corría. Era una salida silenciosa, como quien se va sin haber hecho hogar. El portero abrió la puerta con amabilidad forzada. Lucía le dijo algo que no alcancé a escuchar. Él solo asintió, sin mirarla. Era evidente que ya no era bienvenida. No había cortesía. No había poder. Había vacío. Y en ese vacío, todo el brillo anterior se volvía ridículo. Me pregunté si dentro de las maletas llevaban algo más que ropa. Tal vez un poco de vergüenza. Tal vez la primera grieta en su mundo perfecto. Pensé en las cenas con mantel blanco, en las copas de champán francés, en los perfumes caros que Lucía mostraba como trofeos. Ahora todo eso cabía en un carrito de mudanza. Cuando Álvaro me vio, se detuvo. Me reconoció al instante. No hizo ademán de acercarse. Solo bajó la mirada, como un niño regañado, como alguien que no sabe si tiene derecho a hablar. Me quedé quieta, tomé un sorbo de café y sostuve su mirada sin dureza, pero sin ternura. No había espacio para nostalgias. Él entendió. Se giró y siguió caminando. Lucía no volteó. Siguió recta, con la espalda rígida y los tacones golpeando el pavimento con más ruido del necesario. Ese sonido fue lo único que dejaron atrás. Me levanté, dejé el dinero sobre la mesa y crucé la calle con paso firme. El abogado ya me esperaba en la entrada del edificio con los papeles listos. Firmé donde me indicó. La propiedad volvía completamente a mis manos. Sin dramatismos. Sin necesidad de explicaciones. Subí hasta el piso 16. El ascensor olía a perfume caro y desinfectante. Al llegar, el departamento estaba vacío. Los muebles de diseño seguían en su lugar, pero el aire era frío, como si nadie hubiera vivido de verdad ahí. Abrí las ventanas. El viento entró con fuerza. Y respiré como si por fin me perteneciera el aire. Recorrí cada habitación. La cocina seguía impecable, con electrodomésticos relucientes y una cafetera que jamás había usado. El comedor tenía un centro de mesa con flores secas. El baño, toallas blancas bordadas con las iniciales de Lucía. En el tocador del dormitorio, un frasco de perfume a medio usar y una nota sin firma. Nada que me doliera. Nada que quisiera conservar. Lo miré todo sin apego. Como si fuera una escena abandonada. Como si su lujo no pudiera cubrir lo esencial, el calor de una familia que alguna vez fuimos, o creí que fuimos. Me senté en el sofá y encendí la lámpara de pie. La luz cálida llenó la sala de una calma que no sentía desde hacía años. No era un triunfo. Era una restauración. Como si me devolvieran algo que me habían arrancado sin aviso. No necesitaba ocupar ese lugar. Solo quería saber que podía. Y que, esta vez, nadie me lo quitaría sin consecuencias. En la cocina, abrí la alacena. Todo ordenado. Todo impersonal. Encontré una botella de champán sin abrir. La última. La dejé sobre la barra, sin tocarla. Porque hay copas que ya no se levantan. Ni para celebrar, ni para olvidar. Al caer la noche, bajé las persianas, apagué las luces y me senté en el piso, con la espalda contra la pared. No lloré. Solo cerré los ojos y sentí como mi cuerpo descansaba de tanto silencio tragado. Esa casa ahora era mía.
Pero más que eso, yo era mía. Y eso no me lo quitaba nadie. Me dormía ahí, sin cama, sin cobija, sin temor. Porque a veces, lo más suave no es el sillón, sino la conciencia tranquila. ¿Y tú? ¿Alguna vez viste cómo alguien perdía lo que usó para humillarte, y aún así decidiste no devolver el golpe? Cuéntamelo en los comentarios. Hoy quiero leer tu forma de sanar. Me desperté en el suelo del departamento, con la espalda entumida y la garganta seca. Había dormido sin soñar, pero con el cuerpo liviano. Me incorporé despacio, sintiendo cada hueso crujir. El sol ya entraba por las ventanas grandes, dándole al espacio una luz cálida que contrastaba con la frialdad de los muebles. Me dirigí al baño con pasos lentos. Al abrir la puerta, el vapor de las duchas pasadas aún parecía vivir ahí. Frente al espejo, me vi por primera vez en ese lugar. Sin maquillaje, sin prisa, sin protección. Y algo en mi pecho se encogió. El reflejo me costó. Vi a una mujer de 70, con arrugas pronunciadas, ojeras profundas y una tristeza callada instalada en los ojos. Me acerqué más. Toqué el cristal como si al hacerlo pudiera entenderla mejor. ¿Quién eras tú antes de ser mamá? ¿Qué sueños tenías antes de hacer espacio para los de otros? Me hice esas preguntas sin esperar respuestas. Era la primera vez en años que no me sentía funcional, útil, ocupada. Solo era yo, en bata, con el cabello desordenado y la memoria latiéndome detrás de los ojos. Tomé una toalla y me senté en el borde de la tina. Recordé cuando Álvaro era niño y jugaba con barcos de plástico, mientras yo le lavaba el cabello con manos suaves. Nunca le gustaba que le entrara jabón en los ojos. Siempre gritaba, fingía que se ahogaba, y yo reía. ¿Cuándo dejó de pedirme que lo cuidara? ¿Cuándo me volví invisible para él? Quizá no hubo un día exacto. Tal vez fue gradual, como una grieta en la pared que un día simplemente deja entrar el frío. Me quedé ahí sentada largo rato, como si el silencio pudiera explicarme lo que yo no había querido ver. Después del baño, recorrí el departamento otra vez. En cada rincón había rastros de su vida sin mí. Una caja con papeles de viajes, una bolsa de compras con etiquetas de ropa de diseñador, un libro a medio leer en francés. Cosas que nunca compartieron conmigo. Me pregunté si sabían cuánto me dolía ver todo eso. No porque quisiera tenerlo, sino porque lo construyeron sobre mí, y sin mí. Me preparé un té, me senté frente al ventanal y traté de concentrarme en el cielo. Estaba despejado. Azul pálido. Una belleza que me daba culpa disfrutar sola. Mi celular vibró. Álvaro otra vez. No contesté. Leí su mensaje. Mamá, ¿podemos hablar? No sé cómo arreglar esto. Cerré la pantalla sin responder. No por rencor, sino porque todavía me dolía oír su voz en mi cabeza, tan lejana, tan fría. Él ya no era mi niño. Y yo ya no podía fingir que no me dolía. Guardé el celular en un cajón y volví a sentarme. No tenía fuerzas para hablar. No quería justificarme, ni explicarle todo lo que él decidió no ver durante años. A veces el perdón necesita pausa. Y la pausa necesita distancia. Pasé el resto del día ordenando. No limpiando como madre abnegada. Ordenando como alguien que toma posesión de su espacio. Puse mis libros en la repisa, mi cuaderno sobre la mesa del comedor, mis plantas junto a la ventana. Aunque no pensaba quedarme a vivir ahí, necesitaba marcar mi presencia. Que supieran que había vuelto. Que lo que era mío no se regalaba. Ni se borraba. Cambié las sábanas, saqué sus toallas, guardé sus retratos en una caja. No con rabia, con firmeza. Porque hay vacíos que no se rellenan. Solo se reconocen y se dejan ser. Por la tarde, abrí el closet. Aún colgaban vestidos de Lucía, con olor a perfume caro y vanidad. Bolsos de marca perfectamente alineados, zapatos apenas usados. Y me pregunté, ¿cuánto de esa vida era real? ¿Cuánto era solo apariencia? Cerré la puerta con cuidado, como quien encierra un pasado que ya no quiere mirar. Me preparé una cena sencilla, arroz con verduras y un vaso de agua. Me senté a comer frente a la televisión apagada. Y en ese silencio,
Me sentí más acompañada que nunca en los últimos años. Antes de dormir, volví al baño. Me paré frente al espejo, con la luz tenue y el rostro limpio. Me miré de nuevo. Esta vez no retrocedí. Dije en voz baja, «Estás viva. Y eso basta por hoy». Apagué la luz, me metí a la cama y recé sin pedir nada. Solo agradecí. Porque aunque aún dolía, aunque aún temblaba por dentro, yo estaba ahí. Entendiendo que a veces el amor propio no llega como una fiesta. Llega como una calma. Como un susurro. Como ese instante en que ya no temes mirarte al espejo y verte. No volví a la granja de inmediato. Me quedé unos días más en el departamento. No por apego. Por cierre. Era como caminar sobre un escenario después del final de la obra, observando los restos, el decorado, lo que ya no sirve. Dormía poco, escribía mucho. Cada noche llenaba una página de mi cuaderno con frases sueltas, pensamientos que no sabía que llevaba dentro. No soy un fondo de emergencia. Mi amor no paga facturas ajenas. El olvido también se hereda. Eran palabras torpes, duras a veces, pero mías. Era mi forma de ordenar lo que dolía. Un martes muy temprano empaqué mi ropa y tomé un taxi hacia la estación. No dejé nota. No dejé rastro. Solo me llevé lo que era mío. Al llegar a la granja, me abrazó el olor a pan y a tierra mojada. Respiré profundo. Mi casita seguía esperándome, con su techo bajo y sus persianas torcidas. Pero también con su calma. Dejé la maleta junto a la puerta y fui directo al jardín. Mis plantas seguían vivas. Las flores de lavanda asomaban tímidas entre las hojas verdes. Y por primera vez, en mucho tiempo, sentí que algo dependía de mí, y no al revés. Volví a retomar el taller de jabones. Las mujeres me recibieron con sonrisas cálidas, sin preguntas. Me ofrecieron té con leche y pan dulce, como si hubiera vuelto de un viaje largo, no de una batalla. Me senté entre ellas, corté trozos de glicerina, elegí esencias, removí con una cuchara de madera. El olor a miel me envolvía. Me hizo recordar las tardes con mi madre, cuando preparábamos dulces en casa para venderlos afuera de la iglesia. No sabía que tanto de mí estaba dormido. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. El trabajo manual me devolvía a la tierra, a lo concreto, a lo que no se finge. Al cabo de un mes, ya tenía una pequeña línea de productos. Jabones de lavanda, bálsamos con romero, aceites para el cuerpo con esencia de azahar. Una vecina me ayudó a diseñar etiquetas. Otra me enseñó a tomar fotos con el celular. Subí mis primeras imágenes a redes sociales. No me interesaba hacerme famosa. Solo quería sentir que mi esfuerzo volvía a valer algo. Y, sorprendentemente, la gente respondió. Una tienda de artesanías de Segovia me pidió una caja. Un hotel boutique preguntó por la posibilidad de poner mis jabones en sus baños. Y yo, lloré de emoción en silencio. Con el primer pago que recibí, no compré ropa, ni zapatos. Compré una tetera nueva, un frasco de miel pura y una sábana blanca. Me parecía simbólico. Algo limpio. Algo suave. Algo mío. Me preparé una cena sencilla, encendí una vela y comí en la terraza, bajo las estrellas. No era lujo, pero era paz. Me sentía dueña de algo, por fin. No de una propiedad, ni de una tarjeta. Dueña de mi tiempo, de mi ritmo, de mis elecciones. Y eso, sabía más dulce que cualquier postre servido en una mesa de mármol. Poco a poco, empecé a aparecer en ferias. No como señora que busca distraerse. Como mujer que tiene algo que ofrecer. Me preguntaban por la historia detrás de los productos. A veces contaba. A veces no. Pero cada frasco llevaba una parte de mí. Un silencio curado. Una herida cerrada sin costura. Un aprendizaje que ya no dolía al tocarlo.
Las mujeres mayores se acercaban con ternura, como si reconocieran en mí algo suyo. Y yo las miraba con el mismo respeto. Porque solo nosotras sabemos lo que cuesta volver a empezar después de que te arrastran. Una mañana recibí una invitación para una entrevista en una radio local. Acepté. No por vanidad, por dignidad. Hablé de mi proyecto, de cómo empezó, de por qué lo sostengo con mis propias manos. Al final, la conductora me preguntó: ¿a quién le debe su fuerza, señora Isabel? Guardé silencio unos segundos. Sonreí. Y respondí: a quienes me quebraron. Sin ellos, nunca habría sabido que podía reconstruirme. No hubo aplausos. Solo un silencio que se sintió como reconocimiento. Volví a casa con el alma encendida. Esa noche, al cerrar las cortinas, me detuve frente al espejo de la sala. No para buscar arrugas. Para mirarme de verdad. Me vi cansada, sí, pero también valiente. Ya no esperaba que me llamaran. Ya no necesitaba que me vieran. Yo me tenía. Me había ganado a mí misma de vuelta. Y eso, en esta edad, no se compra. Se sobrevive. Y se honra. La primera vez que lo vi parado frente a mi casa fue un martes. Llovía despacito, como si el cielo supiera que algo importante estaba por pasar. Yo estaba en la cocina, filtrando aceite de oliva en frascos pequeños, cuando escuché 2 golpecitos suaves en la puerta. Me asomé por la ventana. Era Álvaro. Mojado, nervioso, sin paraguas. Llevaba en la mano un ramo de flores, de esos que venden en las gasolineras, envuelto en celofán barato. Me quedé inmóvil. El corazón me dio un salto raro, una mezcla de susto y ternura. No abrí de inmediato. Respiré hondo. Fui al baño, me lavé las manos. No por protocolo. Por control. Necesitaba tiempo para no dejarme llevar por lo que aún dolía. Al volver, él seguía ahí. Golpeó otra vez. Más fuerte. Abrí la puerta con calma. Lo miré sin expresión. No dije su nombre. No lo abracé. Él bajó los ojos y dijo apenas un hola que le tembló en la garganta. Extendió el ramo como un niño que no sabe si lo van a regañar o consolar. Lo tomé sin sonreír. Lo dejé sobre la mesa, sin mirarlo. Y le dije: ¿qué necesitas? Álvaro tragó saliva. Hablar contigo. Aunque sea un minuto. Su voz ya no sonaba segura. Ya no era ese hombre que hablaba con tono de ejecutivo, con corbata de diseñador y palabras aprendidas en reuniones de oficina. Era mi hijo. Desnudo de poder. Desnudo de excusas. Lo invité a pasar con un gesto breve. Caminó como si pisara terreno ajeno. Se sentó en la silla más lejana de la cocina. Miró mis frascos, mis plantas, mi cuaderno sobre la mesa. Todo lo que era mío y de nadie más. Todo lo que había construido sin pedirle permiso. El silencio fue largo. Yo lo dejé ser. Aprendí que no todo se llena con palabras. Él me miraba como quien quiere hablar pero no sabe por dónde empezar. Finalmente, soltó: sé que hice mal. No lo supe ver en el momento. Me dejé llevar. Me equivoqué. Y no tengo cómo reparar eso. No respondí de inmediato. No por orgullo. Por respeto al dolor. Porque hay disculpas que no curan, solo abren espacio para entender. Lo miré a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, vi miedo. Y también vergüenza. Y eso, me dolió más que el desprecio. No me llames mamá si no sabes lo que significa. Se lo dije despacio, sin gritar, sin rencor. Él bajó la cabeza, respiró hondo. No vengo a pedirte nada. Solo a verte. Y si me dejas, ayudarte. Esa palabra me hizo ruido. Ayudarme. Yo no necesitaba ayuda. Necesitaba memoria. Necesitaba justicia emocional. Pero también entendí que esa era su forma de abrir la puerta que cerró sin darse cuenta. Le ofrecí una taza de té. Se la sirvió solo. Lo observé. Ya no era un extraño. Pero tampoco era mi hijo de antes. Era alguien que tal vez podría volver a aprender a querer bien. Hablamos poco.
De cosas pequeñas. De la huerta, del clima, del nuevo puesto en la feria. Nada profundo. Nada urgente. Pero fue suficiente. Me preguntó si podía volver otro día. No respondí sí. Tampoco no. Le dije, depende. Porque ya no era automática. Ya no iba a ceder sin límites. Él asintió. Entendió. Y se despidió con una frase que me estremeció. Te fallé, y no espero que me perdones hoy. Solo quiero empezar a merecerlo. Cerré la puerta con suavidad. Me quedé del lado de adentro, en silencio, con el corazón lleno de ruido. Esa noche me acosté sin hablar con nadie. Apagué las luces, prendí una vela pequeña. Me recosté sobre mi almohada y dejé que el recuerdo de su voz me hiciera eco. No lloré. Pero sentí un hueco en el pecho. Uno que no era tristeza. Era espacio. Un espacio nuevo. Como si dentro de mí se estuviera construyendo otra forma de maternidad. Una que no espera todo. Una que no da sin medida. Una que cuida sin abandonarse. Me dormí tarde, con el alma inquieta y una frase rondándome en la cabeza. Tal vez aún hay algo por rescatar. Al día siguiente, al abrir la puerta en la mañana, encontré una nota escrita a mano pegada en la cerca. Decía, gracias por no cerrarme la puerta. Te veo pronto. La guardé en mi cuaderno. No como prueba de nada. Como símbolo. De que, a veces, para empezar a sanar, basta con abrir un poco la puerta, sin abrir todavía el corazón. No esperaba que Lucía volviera a buscarme. Tampoco que lo hiciera de esa forma. Una vecina me enseñó la publicación, un artículo largo en redes sociales, escrito desde la rabia, desde el miedo a perder privilegios. Me llamó manipuladora, dijo que yo siempre quise controlar la vida de Álvaro, que me hacía la víctima, que me aprovechaba de su generosidad. Usó palabras como amargura, resentimiento, vieja rencorosa. Era evidente que su mundo se le estaba desmoronando, y en vez de revisar su parte, decidió apuntarme a mí. Cerré el teléfono. Respiré. No me dolió. Me enfureció. Que no es lo mismo. Porque una cosa es el dolor. Y otra muy distinta es la injusticia. Yo me había tragado demasiadas cosas en silencio. Me había ido sin armar escándalos, sin publicar indirectas, sin buscar compasión. Pero leer eso me hizo hervir por dentro. No por mí. Por todas. Por cada mujer mayor que ha sido callada, ridiculizada o tachada de loca por poner límites. Por decir, ya basta. Porque pareciera que si una madre no sonríe eternamente y paga sin quejarse, entonces es una bruja. Y si decide recuperar lo suyo, la llaman egoísta. Yo no lo iba a permitir más. No respondí con otro post. No fui al drama. No compartí capturas ni desmentí punto por punto. Hice otra cosa. Tomé mi cuaderno, una hoja en blanco y escribí algo para mí. No vine a defenderme. Vine a recordarme quién soy. Y esa frase me sostuvo todo el día. Porque la dignidad no se grita. Se vive. Fui al mercado, saludé a las mujeres del taller, preparé más jabón de lavanda. Seguí con mi vida. Pero por dentro, algo se alzó. Una fuerza nueva. No para destruir. Para sostenerme. Y eso, para nosotras, es mucho más poderoso. Al cabo de unas horas, la publicación de Lucía se empezó a llenar de comentarios. La mayoría no estaban de su lado. Mujeres de distintas edades empezaron a contar sus propias historias. Una dijo, mi suegra me cuidó cuando ni mi mamá lo hizo. Otra escribió, si esa señora es bruja, yo también quiero serlo. Me quedé en silencio, leyendo cada uno. No porque buscara consuelo, sino porque me di cuenta de que ya no estaba sola. De que había algo colectivo en mi dolor. Y en mi decisión de no quedarme callada más. Esa noche, no pude dormir. Me acosté temprano, pero las palabras me daban vueltas en la cabeza. Me levanté, hice un té, y salí al patio. El cielo estaba despejado, con estrellas temblando de frío. Me senté con una manta sobre los hombros y recordé la vez que una mamá del barrio me dijo, el mundo nos exige silencio, pero nuestras hijas necesitan que hablemos. Y pensé en eso.
en todas las que vienen detrás, en todas las que hoy son jóvenes, pero algún día estarán en mis zapatos. ¿Qué les estamos dejando? ¿Qué permiso les damos? El día siguiente fui al taller como siempre, pero algo en mí había cambiado. Alguien me preguntó si estaba bien. Sonreí. Estoy cansada de que nos callen, pero estoy bien. Las demás me miraron con respeto, no por lo que había hecho, sino por lo que había sostenido sin romperme. Me abrazaron. Me ofrecieron pan dulce y me hicieron espacio en la mesa. Y entendí que a veces el acto más rebelde que podemos hacer es seguir vivas, visibles y con la frente en alto. Aunque moleste, aunque incomode, aunque les dé miedo nuestra voz. Antes de dormir, escribí otra vez en mi cuaderno. Solo una frase: no necesito ser simpática. Necesito ser verdadera. Apagué la luz y me dejé envolver por la oscuridad con tranquilidad. Ya no quería convencer a nadie de mi versión. Ya no quería defenderme. Quería que el mundo supiera que existo, que tengo historia, que mi voz, aunque llegue con arrugas, también tiene derecho a sonar fuerte. Dormí profundo, no como quien huye. Como quien al fin se ha dicho todo lo que necesitaba oír. ¿Y tú? ¿Has sentido que ser firme te ha hecho ver como la mala, solo por no ceder más? Cuéntamelo en los comentarios. Hoy quiero leerte fuerte, sin culpa, sin miedo. No volví al edificio en Madrid por venganza. Lo hice por justicia. Ese departamento, esa suite con muebles minimalistas, electrodomésticos italianos y arte abstracto en las paredes, había sido financiado en parte con mi dinero. Pero más allá del dinero, con mi historia. Con mis años de renuncia, de espera, de trabajo silencioso. Tenía derecho a recuperarlo. Pero no solo para mí. No quería vivir ahí. No era mi hogar. Lo quería para algo más grande. Para demostrar que lo que se construyó sobre el desprecio también puede transformarse desde el respeto. Contacté a un abogado local y le pedí que iniciara el proceso de recuperación del inmueble. Los papeles estaban claros. La propiedad era mía. Solo había cedido su uso mientras Álvaro fuera soltero. Al casarse, el contrato expiraba. Nadie lo leyó. Nadie pensó que yo lo haría valer. Pero lo hice. El banco me notificó que los pagos pendientes nunca fueron cubiertos. Lucía no tenía cómo sostener su estilo de vida sin mi cuenta. Era cuestión de tiempo. No hubo necesidad de gritos. Solo una carta. Sellada, oficial, inapelable. Las llaves debían ser devueltas en 10 días. Conseguí una agencia de limpieza profesional. Les pedí que retiraran todo lo que no fuera estrictamente mío. Lo demás, que lo embalaran y donaran. No conservé ni un cojín. Cada objeto tenía una huella emocional que no necesitaba revivir. Reemplacé el aroma artificial de velas costosas por lavanda seca y cáscaras de naranja. Quité los cuadros sin alma y puse fotos de mujeres reales. Bordados, libros, flores. Cuando terminé de decorar, la casa ya no se parecía en nada a lo que fue. Y al verla así, sentí paz. Por fin. Decidí abrir un espacio para mujeres mayores. No un centro de retiro. Un lugar vivo. Con talleres, charlas, café, actividades, apoyo emocional. Un sitio donde no se nos pida que seamos discretas ni decorativas, sino verdaderas, valientes, visibles. Lo llamé la Casa Isabel. No por vanidad, por necesidad. Porque cuántas veces hemos desaparecido detrás de títulos ajenos. Madre de, esposa de, suegra de. Y no. Yo soy Isabel. Y esta casa es mía. Nadie me la regaló. La recuperé. Con dignidad. Con dolor. Pero también con firmeza. La inauguración fue sencilla pero emotiva. Vinieron vecinas, compañeras del taller, incluso mujeres que nunca había visto, pero que me seguían en redes. Me abrazaban como si me conocieran desde hace años. Como si mi historia también fuera suya. Servimos pan casero, infusiones, música suave. Nada de lujos vacíos. Pero sí una atmósfera de cuidado. De pertenencia.
Cada rincón tenía intención. Cada detalle hablaba de nosotras, de nuestras cicatrices, pero también de nuestras semillas. Semillas que, por fin, empezaban a brotar. Álvaro vino ese día. No entró. Se quedó en la puerta. Lo vi desde lejos. Llevaba una camisa arrugada, sin corbata. Parecía más joven, más humano. Me saludó con la mano. Le devolví el gesto, sin palabras. Había mucho que aún no estábamos listos para decirnos. Pero ese saludo ya era un inicio. Me conmovió que estuviera ahí. Sin invitación. Sin orgullo. Solo con su presencia. Como si al fin entendiera que no todo se hereda. Que hay cosas que solo se construyen cuando uno se arrodilla ante su propia verdad. Una periodista local escribió un artículo sobre el espacio. Me llamó la abuela que transformó la herencia en comunidad. Me hizo reír. No me considero una abuela heroica. Solo una mujer que decidió dejar de ser invisible. Me sacaron una foto junto a la entrada, bajo un cartel bordado a mano que decía: «Aquí nadie sobra». Y cada vez que lo leo, me lo digo a mí también. Porque tantas veces sentí que estorbaba, que era un gasto, una molestia. Y ahora, soy raíz. Soy cimiento. Y nadie me lo puede quitar. Volví a dormir en el cuarto principal del departamento. No por nostalgia. Por derecho. El colchón era nuevo. Las sábanas también. Pero el aire era distinto. Ya no dolía respirar ahí. Abrí la ventana y dejé que entrara el ruido de la ciudad. No me asustó. No me molestó. Me hizo sentir viva. Y pensé, tal vez, después de todo, la vida siempre te devuelve a donde perdiste algo. No para repetir, sino para sanar. No esperaba verlo de nuevo tan pronto. Pero volvió. Un viernes por la tarde, cuando la casa Isabel estaba a punto de cerrar. Venía sin flores, sin pretextos, sin escudos. Vestía ropa sencilla, el rostro sin afeitar y los ojos con esa mirada que uno solo carga cuando ha llorado en soledad. Lo vi desde la ventana del salón principal. No avisó. Solo llegó. Se quedó parado frente a la puerta, con las manos en los bolsillos, como si temiera que al tocar le cerraran la cara. Lo reconocí de inmediato. No por el cuerpo. Por la postura. Por la espera. Me acerqué a la puerta sin prisa. No lo invité a entrar. Abrí, me apoyé contra el marco y esperé a que hablara. Álvaro tragó saliva, bajó la mirada y dijo con voz seca: «Te fallé». 3 palabras. Eso fue todo. No explicó, no justificó. Solo lo nombró. Y a mí me temblaron los huesos. Porque cuando un hijo por fin reconoce lo que negó tanto tiempo, se abre un canal que ya dábamos por muerto. Le respondí sin suavizar la voz: «Sí». No necesitaba decir más. El silencio que vino después dijo todo lo demás. Era un duelo sin gritos. Él levantó la cabeza. Me sostuvo la mirada. No buscaba lástima. Solo verdad. Y siguió: «Puedo empezar de nuevo». No respondí enseguida. Lo observé. Vi en su rostro señales de cansancio, de realidad. Ya no tenía el brillo falso del lujo, ni el escudo de la arrogancia. Era solo mi hijo. Humano. Quebrado. Quizá por primera vez. Auténtico. Pensé en todo lo que pasamos. En la boda. En la caja con los anillos. En los años de silencio. Y en las madrugadas en que recé sin saber si él alguna vez volvería a tocar mi puerta. Le dije: «Empieza por no dejar que te griten por amar a quien te dio la vida». Me miró con una mezcla de alivio y vergüenza. Asintió. Como si esa frase fuera una llave. O una sentencia. Lo dejé entrar. Caminó despacio por la casa. Tocó las paredes, miró las fotos, sonrió al ver los jabones, los frascos, los carteles escritos a mano. Dijo: «Nunca pensé que podrías hacer algo tan grande». Y ahí fue cuando me quebré un poquito. No por el elogio, sino porque, por fin, estaba viendo lo que siempre estuvo frente a él. Nos sentamos en la cocina. Preparé café. Le serví sin azúcar,
como cuando era adolescente y decía que quería ser adulto. Me contó que Lucía se había ido, que la casa en Valladolid estaba hipotecada, que tenía un trabajo de medio tiempo, pero no era estable. No lo interrumpí, no lo consolé, solo lo escuché. A veces la única caricia que uno puede ofrecer es la atención completa. Y eso le di. Me preguntó si podía ayudar en la casa. No como hijo, como voluntario. Le dije que lo pensaría, que nada volvería a ser automático. Antes de irse, me abrazó. No fue un abrazo largo, tampoco frío. Fue justo, ni más, ni menos. El que faltaba. Me apretó sin romperme. Y yo lo sostuve, como cuando era niño, enfermo, temblando por fiebre. Solo que ahora, la fiebre era otra. Era la culpa. Y el perdón. Fue en ese abrazo donde entendí que ya no éramos los mismos. Que él tampoco esperaba que todo volviera a ser como antes. Solo que empezáramos desde otro lugar. Uno más real. Uno sin deudas ni silencios. Lo acompañé hasta la puerta. Me dio las gracias. No por el café, por todo. Y se fue. Caminando despacio, con el cuello erguido. No por orgullo, por alivio. Cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. Suspiré largo. No lloré, pero sentí que algo se reacomodaba en mi pecho. No era paz completa, pero sí un primer paso. Tal vez el más difícil, tal vez el más necesario. Cuando empezamos a trabajar en el jardín trasero de la casa Isabel, no sabíamos bien qué plantar. Algunas querían flores, otras, hierbas medicinales. Yo propuse granadas, como las del huerto donde me refugié aquella vez. Cada una trajo algo, semillas, macetas recicladas, una silla vieja convertida en banca. Las manos arrugadas, las uñas manchadas de tierra, las risas que se escapaban sin pedir permiso. Las que nunca habían plantado nada aprendieron a hacerlo. Las que sabían, enseñaban. Y así, sin darnos cuenta, cultivamos mucho más que plantas. Cultivamos afecto, memoria, futuro. Las mañanas empezaron a tener olor a romero y lavanda. La tierra húmeda bajo los pies descalzos. Las charlas espontáneas mientras deshojábamos menta o regábamos con baldes de colores. Todo se volvió ritual. Sanador. Repetitivo, pero nunca igual. Cada planta nueva era una historia más en ese jardín de mujeres que la vida quiso callar. Un día, una niña llegó con su abuela. Miró los tomates en crecimiento y dijo: «Eso lo hiciste tú». La abuela asintió, orgullosa. Y yo observé en silencio, con un nudo dulce en el pecho. Eso también era maternidad. Una distinta, pero igual de sagrada. Álvaro ayudaba a colocar cercas, arreglar mangueras, cargar sacos de abono. No hablaba mucho. Solo hacía. A veces lo veía sentado al borde del huerto, escuchando conversaciones que jamás habría escuchado en su antiguo mundo. Lo vi llorar una vez. Discretamente, mientras una señora contaba cómo su hija la internó en un asilo sin despedirse. Él no se fue. Se quedó. Y cuando ella terminó, él le dijo: «Usted merece otra historia». Esa frase quedó en el aire, como una semilla que todavía no brota, pero que ya está bajo tierra, esperando. Una mañana, hicimos pan dulce casero. Yo mezclé la masa con anís y naranja. Lo horneamos en la cocina comunitaria. El olor invadió todo. Las mujeres cantaban boleros, tejían entre pausa y pausa, los niños jugaban con tierra. Y pensé: esto es hogar. No el que perdí. El que construí. No el que me negaron. El que yo misma hice posible. Con trabajo. Con cicatrices. Con dignidad. A mi ritmo. A mi edad. A mi manera. Sin pedir permiso. Sin esperar que me devuelvan nada. Una niña, hija de una de las voluntarias, se me acercó con una flor entre las manos. Me la ofreció como si fuera un tesoro. «Yo quiero ser como tú cuando sea grande», me dijo, sin titubear. Me arrodillé, la abracé despacio y respondí: «Serás como tú».
pero que nadie nunca te haga sentir que vales menos por ser mujer, ni por ser mayor. Me vi reflejada en esos ojitos. Y algo dentro de mí sanó un poquito más. Como si la cadena se rompiera ahí. Como si una herida se cerrara suavemente, sin cicatriz visible, pero con memoria. En ese jardín sembramos muchas cosas. Pero lo más valioso fue esto, saber que aún hay espacio para florecer, incluso cuando te creías marchita. Porque nos hicieron pensar que después de cierta edad ya solo quedaba esperar. Esperar la visita. Esperar el olvido. Esperar la muerte. Y no. No estamos aquí para marchitarnos. Estamos para seguir dejando raíz. Para regar nuevas historias. Para sostener a las que vienen detrás. Y sobre todo, para no dejar que ninguna más crea que su vida terminó cuando alguien le cerró la puerta. Esa tarde, mientras regaba un rosal que apenas comenzaba a mostrar brotes, sentí que algo me observaba. Era Álvaro, recostado contra la pared, mirándome. Me sonrió. Yo también. Pero no dije nada. No hacía falta. Ya no era el hijo que me ignoró. Era el hombre que había empezado a entender de que estábamos hechas las mujeres como yo. De tierra, de fuego lento, de silencios ruidosos. De esas cosas que no se enseñan en universidades, pero que sostienen el mundo entero. Cerré el día con una taza de infusión de limón y hierbabuena. Me senté bajo el laurel que sembramos juntas y escribí en mi cuaderno: ya no tengo miedo de volver a confiar. Solo me he vuelto más cuidadosa de a quien le regalo mi jardín. Porque confiar no es olvidar. Confiar es elegir, esta vez, con los ojos abiertos. Y sentir que, aunque el corazón haya sido roto, todavía puede ser fértil. ¿Y tú? ¿Crees que un corazón roto puede volver a confiar, sin olvidar lo que pasó? Dímelo en los comentarios. Tal vez tú tengas la respuesta que yo no tengo aún. Hoy caminé sola por la casa Isabel, temprano, antes de que llegaran las demás. El piso crujía bajo mis pasos, las paredes guardaban risas recientes y silencios antiguos. Encendí una lámpara junto al pasillo y respiré hondo. No olía a perfume caro, ni a flores plásticas. Olía a hogar. A verdad. A lo que permanece cuando se quita todo lo que sobra. Me detuve frente a una estantería llena de tazas distintas, ninguna igual, todas con historia. Como nosotras. Y ahí, sentí algo que no sentía hace años. Pertenencia. Sin pedirla. Sin rogarla. Mía. Pasé por la sala de lectura. Vi el cojín donde una señora se queda dormida cada jueves. La cortina que alguien cosió a mano. La taza con el borde roto que nadie quiere tirar. Todo tiene sentido ahora. Todo tiene raíz. Pensé en cómo esta historia empezó con una humillación en una boda llena de lujo prestado. Y terminó con esta casa, este espacio, este abrazo colectivo donde nada es falso. Donde no se necesita tarjeta de crédito para valer. Porque aquí, nadie mide tu valor por tus joyas, sino por tu verdad. Entré a la cocina, preparé café. Vi sobre la mesa una nota escrita por una de las mujeres del grupo. Gracias por enseñarme que aún puedo empezar de nuevo. La doblé, la guardé en mi cuaderno. No por vanidad, por memoria. Porque si alguna vez dudo, volveré a leerla. Me senté, di un sorbo al café y miré por la ventana. El jardín despertaba lento. Las granadas, los jazmines, los rosales, cada uno creciendo a su ritmo. Como nosotras. Cada una sanando en silencio, sin permiso. Sin pedir perdón por no habernos rendido. Pensé en Álvaro. En cómo llegó, en cómo se quedó. No recuperé al hijo perfecto. Recuperé algo más real. Un hombre capaz de reconocer sus errores. Que no me llama mamá para pedir, sino para compartir. Que no me visita por culpa, sino por cariño. Él también cambió. No por mí. Por él. Porque entendió que lo que se hereda sin respeto, se pierde. Y que el amor no se compra con cenas en restaurantes elegantes, ni con apartamentos de lujo. El amor, el de verdad, se demuestra con presencia. Con reparación. Con verdad. Fui hasta el cuarto donde guardo mis cosas personales. Saqué una caja de madera. Era la misma que llevé a su boda.
La abrí. Los anillos seguían ahí. Nunca los regalé. No por rencor. Porque entendí que no se los di a quien supiera honrarlos. Y aún así, los guardé. Porque representan algo más que un matrimonio. Representan historia. Lealtad. Y un pasado que no puede repetirse, pero sí recordarse con dignidad. Cerré la caja con calma. No sé si algún día los regalaré. Pero ahora sé que no los perdí. Los protegí. Subí a la terraza. El aire estaba fresco, con ese aroma de octubre que anuncia cambios. Me senté en la silla de hierro forjado, la que pintamos juntas en verano. Desde allí se ve todo, el jardín, las colinas, y a veces, el futuro. Me abracé los brazos. No porque tuviera frío. Porque me sentí en paz. Como si después de tantos años de cargar culpas ajenas, por fin me hubiera quitado la mochila. No me siento víctima. Me siento autora. De mi vida. De mi historia. De mi lugar en el mundo. Volví a entrar cuando las primeras voces llegaron. Risas, saludos, olor a pan recién horneado. Me recibieron como cada día, con cariño, sin idolatrías. Aquí no soy la fundadora. Soy una más. La que planta. La que escucha. La que también tuvo que aprender a pedir ayuda. Porque eso también es fuerza. Saber decir, no puedo sola. Y que alguien conteste, aquí estamos. Eso es lo que construimos. No un refugio. Una tribu. Un nuevo comienzo. Un hogar donde no se nos exige silencio, sino presencia. Al mediodía, llegó Álvaro. Traía unas cajas con nuevas herramientas para el taller. Saludó a todas, pasó a la cocina, me sirvió café. Me miró con una calma que antes no tenía. Y sin decir nada, nos entendimos. Me tomó la mano. La besó. Y se fue a trabajar. Lo vi alejarse. No como un hijo que vuelve arrepentido. Como un hombre que encontró raíz. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y agradecí por no haberme roto cuando todo me empujaba a hacerlo. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te humilló, y aún así desearle paz en el corazón? ¿Y si hoy te sientes olvidada, rechazada o desplazada por alguien a quien entregaste los mejores años de tu vida? Por favor, no creas ni por un segundo que eso te quita valor. Tú no eres una carga. No eres un estorbo. Eres raíz, abrigo y memoria. Eres esa voz que enseñó a hablar, esa mano que sostuvo, esa presencia que nunca se rindió. Quizás tu hijo no te llamó. Quizás te dejaron fuera de una celebración que tú ayudaste a construir con tu esfuerzo y tus lágrimas. Pero no estás sola. Aquí te vemos. Te sentimos. Y reconocemos todo lo que hiciste, incluso cuando nadie lo dijo en voz alta. Tu amor no fue en vano. Tu entrega no fue un error. A veces la vida nos arrebata el lugar en la mesa, solo para recordarnos que también sabemos preparar nuestro propio banquete. Y créeme, cuando aprendes a sentarte sola, con la frente en alto y el alma tranquila, hasta los que te despreciaron, terminan buscando refugio en tu luz. Nunca dejes que el desprecio te haga olvidar quién eres. Eres dignidad. Eres historia. Y todavía te queda mucha belleza por vivir. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañando historias como esta. Historias que nos recuerdan que el amor de una madre, aunque lo ignoren, nunca deja de existir. ¿Crees que esta historia fue dura? Entonces tienes que ver lo que pasó cuando una hija se atrevió a decirle a su propia madre: tú no eres mi familia. Ella no discutió. No se rebajó. Solo sonrió. Y lo que hizo después dejó a todos preguntándose quién había criado realmente a quién. Te dejaré ese vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre cómo una madre traicionada le dio la lección más elegante de su vida. Porque el respeto no se mendiga. Se cobra. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.